tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Trump se pasó de la raya. 11 de septiembre, el día que no acaba en Estados Unidos. El país recordó este miércoles a las víctimas de los atentados terroristas de 2001 a 18 años ya de la tragedia. Pero en Washington la política siguió su curso, imparable. Y Trump la dirigió a golpe de tweets. El presidente criticó a su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Dice que se pasó de la raya en la política hacia Venezuela y que perjudicó el diálogo con Irán y Corea del Norte. Trump también amenazó al movimiento talibán con una escalada de los combates. Días atrás, recuerde usted, quería invitarlos a Camp David. En el número 4, Colombia, desafío narcoterrorista. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, presentó ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, pruebas del presunto apoyo del régimen de Nicolás Maduro a grupos armados disidentes de las FARC y de la guerrilla del ELN. Trujillo insistió en lo que ya ha dicho el presidente Iván Duque, que asistimos, lo cito textualmente, a la creación de un nuevo grupo de narcoterroristas que tiene el apoyo, protección y patrocinio de Maduro. En el número 3, TIAR, solución para Venezuela. Por solo 12 votos a favor, 5 abstenciones y una ausencia, los estados parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, aprobaron constituir el órgano de consulta de dicho tratado. El ente considerará las medidas apropiadas para la activación del TIAR en el caso de Venezuela. Gustavo Tarre, embajador de Juan Guaidó en la OEA, celebró la decisión, si bien aclaró que no se está vinculando la reunión del órgano a ningún tipo de solución. El tratado es un compromiso de defensa mutua bajo la doctrina de que un ataque a un Estado miembro es un ataque contra todos los demás. En el número 2, Thelma Aldana, familia en peligro. La ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, denunció a través de Twitter e Instagram amenazas de muerte contra sus hijos. La ex fiscal presentó la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público de Guatemala, quien designó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano para realizar la investigación. Sin embargo, ella asegura que su familia sigue corriendo peligro. En el número 1, México. Un hecho, dos versiones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México investigará la muerte de 8 personas a manos presuntamente de la Policía Estatal de Tamaulipas, ocurrida el jueves pasado. También ordenó medidas cautelares para preservar la seguridad de los testigos. Hay dos versiones sobre los hechos. El parte oficial habla de un operativo de seguridad que abatió a presuntos integrantes de una banda criminal. Pero la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dice que se trató de una ejecución extrajudicial. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Nuevo Laredo. El hashtag es Conclu Nuevo Laredo. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Nuevo Laredo, la etiqueta. A ver, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas comunicó el día de hoy que inició una investigación para determinar la forma y circunstancias en que sucedieron los hechos. El jueves 5 de septiembre, 5 hombres y 3 mujeres fueron abatidos por funcionarios policiales. Las autoridades policiales dijeron que esto sucedió en un operativo de seguridad contra un grupo delincuencial realizado en el sector Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, que es fronterizo con Estados Unidos. De acuerdo con la Procuraduría Estatal, la información inicial da cuenta de un enfrentamiento con civiles armados. Pero el Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas tiene otra versión, que asegura sustentar con testimonios y videos. CNN no ha tenido acceso a estas supuestas pruebas, por lo que no hemos podido comprobar su existencia y su veracidad, pero eso es lo que dice el organismo. Ahora, los activistas por los derechos humanos aseguran que se trató de una ejecución arbitraria y extrajudicial. Un escenario, esto sería gravísimo, un escenario prefabricado, como detalla en esa carta
enviada precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros destinatarios, ¿no? En esa carta explican todo. La organización dice haber conversado con familiares de los muertos, de los fallecidos, que aseguran haber presenciado allanamientos de sus viviendas y haber visto a las 8 personas ser trasladadas a la fuerza a otro lugar. CNN no ha podido contactarlos directamente para conocer sus testimonios. Según el comité, tampoco se encontró evidencia balística de un posible intercambio de disparos. Es decir, para ellos no hay elementos que comprueben que hubo un enfrentamiento. CNN contactó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas para obtener respuesta a estos señalamientos, pero dijeron que no podían ofrecer detalles vía telefónica. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas informó este martes que va a colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos o con cualquier otro organismo que investigue los hechos, destacando el fortalecimiento de su policía estatal, pero advirtiendo que actuará contra quienes contravengan la legalidad y seguridad de los ciudadanos. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera de este miércoles, volvió a recordarle a las Fuerzas Armadas que, aunque están facultados para actuar conforme a los principios del uso de la fuerza ante la ocurrencia de delitos o para garantizar la seguridad y la paz nacional, deben hacerlo en estricto apego a los derechos humanos. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Escucha. Y la recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que habían racias y masacres. Eso está prohibido. Eso no se permite, no se tolera en el gobierno. Esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que en vez de resolver el problema, lo agravó. Estas palabras de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera en el contexto de lo que se presume fue una ejecución extrajudicial a manos de la policía en Tamaulipas de 5 hombres y 3 mujeres. Ya se pronunció el gobierno nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, que es Alejandro Encinas, planteó que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación sobre el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quitan la investigación al gobierno estatal y asume la investigación el gobierno federal. Es el planteamiento que hace Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Esto ocurrió al término de la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aseguró Alejandro Encinas que el gobierno federal no tolerará ejecuciones extrajudiciales, por lo que es necesaria una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. Le repito, esto es un planteamiento de Alejandro Encinas de que la investigación pase a manos del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República. Aún no es un hecho, pero ya está el planteamiento de Alejandro Encinas. Vamos a hablar con mi invitado de esta noche. Esto será vía telefónica. Voy a hablar con Raimundo Ramos, es el presidente del Comité de Derechos Humanos, precisamente de la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Raimundo, gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, a sus órdenes, Fernando. Raimundo, esto que se está denunciando es gravísimo. Según las pruebas que tendrían en su poder, hay suficientes elementos para sustentar la denuncia de ejecuciones extrajudiciales. Cuénteme un poco acerca de estas pruebas y qué es lo que sustentan. ¿Hay video? ¿Qué es lo que se ve en el video? ¿Qué nos puede aportar para fortalecer este planteamiento de que se trata de ejecuciones extrajudiciales? Primero tenemos el testimonio de una mujer sobreviviente, una chica de 18 años, que en el domicilio donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento y la persecución, vivía esa mañana con su papá, ella y su hija.
Ella narra lo que pasó esa mañana cuando policías estatales allanaron su domicilio y comenzaron a golpearla, a obligar a su papá a vestirse con ropa militar y luego le obligan a que se retire, que se salga de ahí del domicilio y lo que sucedió después fue una masacre de personas. Después tenemos el testimonio de dos jóvenes mujeres también que viven a 5 kilómetros de distancia de ahí, que fueron testigos de cómo también llegó la policía estatal, allanó el domicilio y se llevó de ese lugar a 3 hombres y 3 mujeres. Y finalmente tenemos un tercer testimonio de otra familia que también narra cómo la policía estatal llegó a su casa, golpeó a un menor de edad, a una mujer, a 2 ancianos y se llevaron a su hijo. Finalmente tenemos 4 videos, pero solamente no han sido presentados a la opinión pública, donde se observa que la camioneta en la que supuestamente escapaban los sicarios del enfrentamiento y de la persecución, pues en realidad fue arrastrada de esa colonia a 5 kilómetros de distancia, y tenemos finalmente el testimonio del agente de tránsito municipal que arrastró la grúa, ¿verdad? Su testimonio grabado también nos refiere que esa camioneta en la que, insisto, según la versión oficial se trasladaban los sicarios, en realidad estaba estacionada en la vía pública. Él la trasladó por órdenes de la policía estatal, la colocó afuera del domicilio en Valle de Anáhuac, y ya después la policía estatal hizo todo ese montaje del enfrentamiento. Es gravísimo lo que estamos escuchando en caso de comprobarse así. A ver, déjeme preguntarle algo. Supuestamente en la versión oficial se encuentra a los implicados hallados vestidos con uniformes tipo militar, dice el parte oficial. ¿Me está usted diciendo que de acuerdo a los testimonios los habrían obligado a vestirse con estos uniformes tipo militar? Es correcto. El testimonio de una de las sobrevivientes dice que a su papá lo obligaron a vestirse con ese uniforme tipo militar y que las otras personas, una estaba en su domicilio con otra ropa muy distinta cuando la sacaron y apareció muerto, no solamente con un uniforme tipo militar, sino también con armas de fuego que en ningún momento se les detectó. También tenemos en el lugar de los hechos, Fernando, a 2 calles, tenemos una cámara de vigilancia que observamos a militares y a soldados, y policías estatales comprando refrescos y agua 1 hora antes de la hora oficial en que ocurrieron los hechos, es decir, a las 8:30 de la mañana. El comunicado del gobierno de Tamaulipas, de las autoridades, es muy impreciso. No refiere la hora del enfrentamiento, no refiere las calles de la persecución y no refiere cuántos disparos hubo o en qué lapso para que la autoridad acabara con la vida de 8 supuestos sicarios. Y por el contrario, refiere y afirma que las personas fallecidas pertenecen a un grupo del crimen organizado. Ayer tuve la triste oportunidad de acompañar a un matrimonio del Estado de México que se llevó las cenizas de su hija de nombre Jennifer, de 21 años, soltera y estudiante. Jennifer tenía 2 o 3 días antes del 5 de septiembre, que había llegado a Nuevo Laredo, se había escapado con su novio sin avisarle a su mamá y por alguna razón estaba en ese departamento donde fueron extraídos 6 hombres, 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Por lo tanto, el gobierno de Tamaulipas tendrá que demostrar que Jennifer pertenecía a un grupo del crimen organizado, como lo aseguró en su comunicado. Oiga, Alejandro Encinas acaba de sugerir el día de hoy, o plantear el día de hoy, que esta investigación sea traída por el gobierno federal, que se lo lleve a la Fiscalía General de la República. ¿A usted le parece que sería lo mejor para esclarecer el caso?
Sí, nosotros en el escrito que enviamos al presidente de la República pedimos que se atrasara la investigación, pedimos que se protegiera a los testigos sobrevivientes, a los familiares de las víctimas y al personal del Comité de Derechos Humanos, porque obviamente tenemos por nuestra seguridad, después de haber hecho esta denuncia pública de lo que sucedió el 5 de septiembre. No confiamos en el fiscal de Tamaulipas, no confiamos en el gobierno de Tamaulipas para que pudieran hacer ellos una investigación objetiva y creíble. Y se me hace que el ofrecimiento del subsecretario de Derechos Humanos, del licenciado Alejandro Encinas, es lo mejor para todos para esclarecer esos hechos. Pues a ver si hay respuesta o algo concreto para el día de mañana o en las próximas horas. Nosotros vamos a estar, por supuesto, comunicándonos con el gobierno de Tamaulipas, con la Fiscalía, para ver si nos dan entrevista, ¿no? Para explicar todo esto, porque estaríamos hablando de una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo Tlatlaya, cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba hoy acerca de que pues esto no podía ocurrir en el país, ¿no? Es un escándalo, es un caso terrible que en caso de comprobarse. Ya había cambiado. Que, bueno, creíamos que este México había cambiado. Yo creo que deseamos que este México cambie, pero siempre nos quedamos ahí, Raimundo, tristemente. Esperemos una respuesta concreta y contundente por parte de la Fiscalía General de la República. Esperemos que el gobierno de Tamaulipas pues dé la cara, nos hable. Mañana voy a hacer todo mi esfuerzo para poder hablar con el gobierno de Tamaulipas o con alguna autoridad que pueda dar la cara para tratar de esclarecer estos hechos. Por supuesto, un caso como este es intolerable en caso de comprobarse cierta una ejecución de 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, además de la gravedad de lo que nos explicaba Raimundo. Sería un escenario prefabricado para poder justificar estas ejecuciones extrajudiciales presuntas. Le digo presuntas, ¿no? Porque aún no se comprueba. Raimundo, estamos en comunicación de todas formas. Si el gobierno federal o si el gobierno estatal no me da una respuesta, me comunico con usted mañana para ver qué hay de nuevo. ¿Le parece? Porque no podemos dejar esto impune. Y se tiene que investigar, sea una cosa o la otra. Estoy en comunicación con usted. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Esto sería un revés terrible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, déjeme decirle, ¿no? Tanto que ha hablado del respeto a los derechos humanos, tanto que le ha pedido a los delincuentes que piensen en sus mamacitas, ¿no? Tanto de pedirle a las autoridades que pues prácticamente sean más pacíficas, más tranquilas, menos violentas. Y hoy mismo hace referencia a este tema, y hoy mismo, mire usted, empieza a destaparse lo que presuntamente es una ejecución extrajudicial igual que el caso de Tlatlaya. Ojalá que esto no sea así, de verdad se lo digo por el bien de México y los mexicanos. Pero vamos a seguir con esto, no le voy a quitar el dedo del renglón. Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a cambiar el tema, vamos a hablar con Telma Aldana porque denuncia que su familia está en peligro. La exfiscal general de Guatemala publicó a través de medios sociales ayer precisamente esta amenaza de muerte contra sus hijos. Hoy habla del suceso aquí conmigo, en un momento al regresar. Lo mejor es seguir dialogando, seguir conversando. Estamos dialogando y conversando con un régimen que no quiere diálogo, que no quiere salir a negociar. Y también en conclusiones hablaremos de lo que ocurrió hoy en la OEA. ¿Podría ser el tirar la puerta para una intervención militar en Venezuela? Bueno, eso fue lo que aseguró Gustavo Tarre, embajador de Juan Guaidó ante la OEA. Hay muchos países que dicen, pues sí, el TIAR puede ser, pero ninguna intervención militar. Un poco contradictorio, lo hablaremos con él desde Washington. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Amenaza Telma. Conclu Amenaza Telma. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Amenaza Telma, la etiqueta. Es que la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, denunció amenazas de muerte contra su familia. Al menos publicó una de ellas en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Instagram. El mensaje de texto
perdóneme usted, que dice, recibió en su teléfono personal. En el mensaje que ella hizo público puede leerse: tu hija, tu hijo van a morir. Mis días en la cárcel no fueron por gusto. La exfiscal habría recibido ese mensaje el 13 de julio, así se ve en el texto, justo en la parte de arriba, así lo confirma ella misma a nuestro equipo. De acuerdo con su testimonio, en aquel momento no lo dio a conocer para no perjudicar la investigación, pero sí tomó medidas, por supuesto. Inmediatamente después de recibir el mensaje, afirma que sacó a sus hijos del país por seguridad y presentó además una denuncia ante el Ministerio Público de Guatemala a través de un representante, puesto que ya se encuentra fuera de Guatemala. Usted sabe que es requerida por la justicia guatemalteca. Efectivamente, CNN confirmó con fuentes del Ministerio Público que la institución recibió dicha denuncia, es decir, que sí hay una denuncia presentada de forma oficial, ¿no? Y está recibida. Y en consecuencia, se designó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano para realizar la investigación correspondiente. A ese organismo corresponderá, según la exfiscal, identificar a quién pertenece el número de teléfono del que se envió el mensaje. Por lo pronto ella no lo reconoce, no tiene idea de quién es ese número. En este momento los hijos de Aldana se encuentran nuevamente en Guatemala. Imagínense la angustia de una madre. Y ante esa situación, la exfiscal está sumamente preocupada. Denuncia que sus hijos corren peligro y quiere hacer pública dicha situación. Hoy está aquí conmigo en Conclusiones. Vamos con ella. Le doy la bienvenida a Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala. Gracias por estar aquí, exfiscal, muy amable. No le digo buenas noches porque no sé qué de buenas pueda tener con la angustia que me imagino está pasando, ¿no? Claro, Fernando, pero de todas formas debemos desearnos buenas noches y tener siempre mucha fe, mucha tranquilidad, porque la verdad tiene que imponerse en el país y tenemos que retomar el rumbo de la paz, porque no solo mi familia está amenazada, yo sé que muchos guatemaltecos sufren de amenaza y tienen miedo en este momento de estar en algunos espacios en el país. Exfiscal Aldana, yo recuerdo haber tenido charlas varias con usted, que siempre me ha cedido esa ventaja, ese espacio, sobre otras amenazas de muerte, cuando era fiscal, ¿no? Las cosas cambian ahora, primero porque usted no está en el país, y segundo porque, no sé qué tanta comunicación puede haber con un Ministerio Público que al mismo tiempo la está requiriendo. ¿Cómo ha podido manejar esto? Porque finalmente serán las autoridades guatemaltecas las que tendrían que proteger, investigar y salvar de alguna forma la situación que enfrentarían sus hijos. Pero al mismo tiempo esta autoridad la está buscando y requiriendo a usted. ¿Cómo ha podido manejar esto? Sí, Fernando, es sumamente difícil porque yo he sido víctima de amenaza, víctima de persecución con casos manipulados por parte de algún fiscal y del juez Víctor Cruz. Eso lo he dicho reiteradamente, con el ánimo de evitar mi candidatura a la presidencia de Guatemala. Finalmente lo lograron, todo el sistema se levantó en mi contra y sufro además la venganza de las redes político-económicas ilícitas que hay en el país, y con eso tengo que luchar por la vida de mis hijos. Me amparo en las medidas cautelares decretadas a favor de mi familia y a mi favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas medidas cautelares están vigentes y yo constantemente exijo tanto al Ministerio Público como al gobierno guatemalteco que esas medidas cautelares deben de ser debidamente cumplidas y respetadas. Y este es un tema muy importante, hacia allá iba el tema de las medidas cautelares. El Estado guatemalteco es responsable entonces por completo y ante el mismo sistema interamericano de la seguridad de sus hijos. ¿Se les está dando algún tipo de seguridad, exfiscal, desde que se publicó ese mensaje? Bueno, desde que le llegó ese mensaje que usted publica, ¿se ha hecho algo? ¿Sabe usted de algo? ¿Sus hijos están enterados de algo en comunicación con autoridades? ¿O simple y sencillamente
son sus hijos solos allá y usted en otro lado. No, Fernando, tienen un esquema de seguridad que no es el ideal, pero tienen un esquema de seguridad. Y fundamentalmente ellos tienen absoluta conciencia de que deben de asumir su propio cuidado, tienen que saber a qué lugares y en qué horarios pueden ir a determinados lugares. Prácticamente han modificado su estilo de vida, son jóvenes y tienen que cuidarse mucho, ellos lo saben muy bien. Y si usted, es que qué difícil, no me puedo imaginar la cantidad de enemigos que puede tener un exfiscal de un país y un exfiscal que además trabajó de la mano con la CICIG en casos de altísimo perfil. Cuando se desmanteló a la CICIG, prácticamente se acabó con ella, literalmente, por parte del gobierno de Jimmy Morales. Usted está fuera del país y debe tener cualquier cantidad de enemigos que hoy la ven fortalecida. ¿Usted sospecha de alguien? No me dé el nombre, pero hágame una referencia de quién cree que podría venir esta amenaza. No, Fernando, realmente no tengo la menor idea. Como usted dice, efectivamente, fueron 4 años de intenso trabajo, de lucha contra la criminalidad, contra la corrupción, y desarticulamos Ministerio Público, CICIG, estructuras criminales poderosas, y sin duda muchísimas de esas estructuras criminales quisieran terminar conmigo, eso no lo dudo, y con mi familia, por supuesto. Ya había una alerta que fue dada precisamente por personal de la DEA, así nos contaba Telma Aldana, durante la campaña, cuando todavía estaba buscando la presidencia de Guatemala, en la que presuntamente era el objetivo de un grupo que quería terminar con su vida. Exfiscal, yo quiero preguntarle, si le llegara a pasar algo a sus hijos que no sea así, lo deseo, pero ¿a quién haría responsable usted? En principio estoy completamente segura que nada les va a suceder. Esa fe en Dios, esa fuerza y esa fortaleza es la que le doy a ellos en momentos como este, que realmente son difíciles, pero que con mucha fortaleza se deben de asumir, porque en Guatemala se castiga hacer bien el trabajo, ser un funcionario honorable, correcto y honesto es castigado por el mismo sistema y por ese Estado capturado. Así es de que los guatemaltecos entonces tenemos que ser fuertes ante esa realidad que vive Guatemala. Yo espero que no le pase nada a mi familia, preferiría por supuesto que me pasara a mí, y el responsable es el gobierno guatemalteco, específicamente el presidente de la República y el ministro de Gobernación. Por supuesto, esto basado concretamente solamente en las medidas cautelares. Ellos serían los responsables del Estado guatemalteco, empezando por el presidente. En ese contexto se puede ubicar perfectamente la responsabilidad. Le quiero preguntar, ya casi para irnos, bueno, este es el presidente saliente, Jimmy Morales, está entrando Yamatei. ¿Ha pedido comunicación con él para hablar acerca de la seguridad de sus hijos? ¿Piensa hacerlo? ¿Cree que el panorama pueda cambiar con él como presidente? No he pedido reunión con el presidente electo, el doctor Yamatei. Lo voy a hacer cuando él asuma como presidente de la República. ¿Y qué futuro nos espera? Yo creo que si alguna persona en Guatemala ha luchado y luchó durante 20 años para ser presidente del país, como lo hizo el doctor Yamatei, no va a desperdiciar este momento histórico que tiene y podrá demostrar por qué luchó esos 20 años para ser presidente del país, y de todo corazón, como muchos guatemaltecos, deseamos que haga un buen trabajo, que demuestre que de verdad ama la democracia, ama la paz y que va a fortalecer el sistema de justicia del país para que a otras personas no les suceda lo que a mí me está pasando. Regresar a Guatemala, ¿hay posibilidad el día de hoy, Telma Aldana, o hasta que haya un cambio en la titularidad de la Fiscalía? Es decir, que ella no esté la titular Consuelo Porras. ¿Cuándo regresaría? Es algo que constantemente debo de evaluar, Fernando.
no están dadas las condiciones en Guatemala para que yo pueda regresar. No sé en cuánto tiempo puedan estar esas condiciones de seguridad. Por supuesto, lo que yo deseo es volver a mi país lo más pronto. Desde aquí estamos muy al pendiente, elevamos la voz para el Sistema Interamericano para la Protección de los Hijos de Thelma Aldana, porque no puede pasar absolutamente nada. Tiene que haber protección por parte del Estado y no tienen por qué pagar nada, ni Thelma Aldana ni ningún guatemalteco. No así, no de esa forma, y hay que poner mucha atención a la denuncia que hace la exfiscal Thelma Aldana. Siento mucho que esté pasando por esto, exfiscal, y espero que sus hijos se encuentren siempre bien. Aquí estamos al pendiente y por supuesto esperamos una respuesta del Estado guatemalteco en torno a esto, alguna manifestación también por parte del presidente electo, el doctor Yamatei, porque dejar a una exfiscal aún y cuando es requerida por la justicia en el abandono, con tantos enemigos después del trabajo que se hizo, poniendo en riesgo la vida de sus hijos, no se vale. No se vale. La justicia se aplicó, la justicia se aplicará, estoy seguro que así será, y será lo que se tenga que hacer. Pero el simple cargo ya es una responsabilidad enorme para que después sea abandonada. Su familia no merece esto. No merece esto. El fiscal, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias a usted. Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, haciendo esta denuncia. Amenaza de muerte contra sus hijos en Guatemala y ella fuera del país. Hago una pausa. Al regresar, cambiamos el tema. Nos vamos a hablar del TIAR, de lo que ocurre hoy en la OEA. Vamos a hablar con Gustavo Tarre, embajador de Juan Guaidó ante la OEA. Nos va a acompañar desde Washington en minutos. Ahí está. Ya vengo con él. La Corte Suprema dio luz verde a la administración Trump para imponer sus nuevas restricciones sobre asilo, las cuales afectarán especialmente a los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos a través de México. Las juezas Sonia Sotomayor y Ruth Ginsburg votaron en contra. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluTiarTarre. ConcluTiarTarre, esa es la etiqueta, por favor, ahí está en pantalla. Si me hace favor sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Con 12 votos a favor, 5 abstenciones y un país ausente, se aprobó la convocatoria a un órgano de consulta que consideraría las medidas apropiadas para la instalación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, en el caso de Venezuela. Ese es un primer paso, ¿no? Es un primer paso. A ver, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana, todos esos votaron a favor de convocar a este órgano de consulta. Por su parte, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Panamá, Uruguay y Perú se abstuvieron de votar. El representante de Bahamas no estuvo presente en la votación. Por supuesto, imagínese usted la situación. Hay muchos que dicen sí al TIAR, pero ninguna intervención militar. En eso sí, no, como por ejemplo Chile, ¿no? Vota a favor, pero no está de acuerdo con una intervención militar. Vamos a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tenerme como invitado. Al contrario, gracias a usted. En un día, una jornada intensa que finalmente da, me imagino, frutos, el resultado que ustedes esperaban. Este órgano de consulta, cuéntame un poco de qué es lo que sigue con el órgano de consulta y de cuánto tiempo podríamos estar hablando. Señor Tarre, por favor. Bueno, ahora procede convocar al órgano de consulta que esté integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de los países que son parte del tratado. Esa reunión debe hacerse en un plazo de unas 2 semanas y yo creo que hay que invertir un poco en la secuencia de los acontecimientos. Hoy en la OEA se discutió si era procedente o si era aceptable o no una intervención militar.
El tratado propone una gama de opciones. Y yo creo que lo primero que hay que tener es una visión compartida de la magnitud de la crisis. Ya es un lugar común hablar de la crisis venezolana, pero muchas veces la gente no profundiza, no hurga un poquito para saber hasta dónde llega la crisis. Y a uno le llegan de Venezuela noticias terribles. Ayer me comentaba una muy buena amiga que hay pueblos enteros en Venezuela en que solo hay niños, porque los padres emigraron, no tuvieron oportunidad de llevarse a los niños, no han podido mandarles a buscar, y hay pueblos habitados por niños. Bueno, todos hemos oído lo de los hospitales, hay cifras que son pavorosas, la destrucción de la economía de Venezuela es peor que aquella que ocurrió en España durante la guerra civil, que duró 3 años. 3 años de guerra, de destrucción, y la economía española al terminar la guerra estaba mejor que la economía venezolana hoy. Entonces, si medimos exactamente la dimensión de la crisis, ese es el momento en que podemos escoger cuáles son las medidas. Primero el diagnóstico y después la terapéutica. Discutir la terapéutica antes de terminar y compartir un diagnóstico me parece a mí que es una forma errada de aproximarse al problema. Y obviamente me lo está diciendo por aquellos países que, unos que no apoyan, pero por ejemplo México, ¿no? Mi país, tristemente le digo que rechaza, ¿no? Que rechaza la activación del TIAR, dice que van a condenar cualquier decisión que se tome mediante el uso de la fuerza. Países como Chile, por ejemplo, que dicen, bueno, sí apoyamos el TIAR, pero no apoyamos ninguna intervención militar. Costa Rica, ¿no? Que también está, pues, no solamente en contra de la intervención militar, sino de la activación del TIAR. Yo le pregunto, ¿usted cree que la apreciación de que necesariamente tiene que haber una intervención militar es un error de interpretación de estos países? Y si es así, ¿por qué cree? ¿Falta de conocimiento o qué? No, yo creo que lo que no puede uno es prejuzgar. El remedio viene después del diagnóstico. Si nos ponemos de acuerdo en la magnitud de la crisis y en la inefectividad de los muchos medios que se han utilizado hasta ahora, porque mucha gente, y con toda razón, dice, Fernando, hay que ir al diálogo, hay que conversar, la solución pacífica es la solución más adecuada, y claro que lo es. Pero ¿cuántos años tenemos los venezolanos intentando dialogar con un gobierno que lo que hace es burlarse del país, burlarse de las conversaciones, burlarse de los mediadores? Aunque en Barbados están todavía intentando conversar, el gobierno se para de la mesa, una vez dice que es por las sanciones de Trump, otra vez inventa otro pretexto, dicen que Guaidó le ha entregado parte del territorio nacional a Guyana. Es decir, son argumentos tan baladíes, tan necios, tan superficiales, que lo que pone en evidencia es que por parte del gobierno no hay ninguna intención de llegar a una solución negociada. Entonces, si la solución negociada está cerrada, si el gobierno se niega a utilizar la vía electoral, ¿cuáles son las vías que quedan? Bueno, queda la vía de que la Fuerza Armada venezolana abra los ojos, tome conciencia y cumpla con el deber, con el juramento de cumplir la Constitución. ¿Y qué pasa si ello no ocurre? Entonces, estas son las preguntas que hay que hacerse, y no unos prejuicios como el prejuicio mexicano de condenar cualquier cosa que se resuelve, o el prejuicio de otros países que han dicho nos negamos a cualquier solución de fuerza. A mí me llama la atención que Panamá, por ejemplo, haya asumido esa posición, cuando todo el mundo sabe cómo salió Noriega. Es decir, si no hubiese habido una intervención, quién sabe cómo fuera, cuál fuera la situación de Panamá hoy. Entonces, mi petición a los países signatarios del tratado es: vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a discutir, propongan opciones que no sean la repetición del bla, bla, bla y del diálogo, y estamos abiertos a cualquier solución que produzca la salida de Maduro. Ese es el objetivo fundamental, porque esta es una causa que tiene un origen, un nombre y un apellido, y además un régimen que está en el origen de toda la tragedia que vive Venezuela. Nos ponemos de acuerdo en el cómo y que Maduro salga. Ese es el objetivo. Señor Tarre, me ha dejado con el ojo cuadrado y sin ideas en la cabeza, ¿sabe? Porque ha hablado tan claro, ha hablado usted tan claro, que no tengo mucho más que agregar en ese sentido, ¿no? Esa comparación que hace usted de Panamá y Noriega es brutal, es aplastante. La historia lo dice, usted lo ha recalcado y lo recuerda y lo refresca. Sí, es muy contradictorio, es muy irónico. Déjeme marcar una pausa, a ver si agarro algo de ideas en la cabeza después de la respuesta que me dio, y a ver si se me activa la lengua, porque lo ha dicho tan claro y tan concreto que mejor
hago el uso de la pausa. Saco mi tarjetita. Vámonos al corte y regreso con Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. Estamos de vuelta con Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. Y estaba yo aprovechando la pausa para llenarme otra vez la cabeza de preguntas y de ideas. Oiga, le quiero preguntar, señor Tarre, en el TIAR, la gente escucha el TIAR y piensa intervención militar. Necesariamente se activa el TIAR, es para y va a ser para una intervención militar. ¿Esto es correcto o es equivocado? ¿Qué otras opciones le ofrece el TIAR a la situación, al conflicto de Venezuela? Mire, hay muchas formas que el TIAR contempla. Es una gama de opciones que van desde ruptura de relaciones diplomáticas, que es algo que ya se ha practicado, ruptura de relaciones económicas, ruptura de relaciones consulares, interrupción de comunicaciones terrestres, navales, fluviales, radioeléctricas, radiofónicas, etcétera. Son el texto del tratado. Ahora yo quiero poner algunos ejemplos muy sencillos. Venezuela es ahorita el centro de tránsito del narcotráfico, quizás el más importante del mundo. La droga que se produce en países vecinos llega a Venezuela, sale de Venezuela y es enviada a Europa y es enviada a las islas del Caribe y de allí a los Estados Unidos. ¿Cómo se enfrenta eso? Se puede enfrentar eso con pétalos de rosa, con diálogo, llamando a los carteles de la droga, que son hoy actores en la crisis venezolana. Pues yo creo que sencillamente no. Ahí hace falta una solución que requiere necesariamente el uso de la fuerza. Hoy, por ejemplo, el canciller de Colombia estuvo en la OEA y dio todas las pruebas de la presencia en territorio venezolano del ELN y de los disidentes de la FARC que han denunciado que vuelven a la guerra. ¿Cómo se va a enfrentar ese anuncio de la vuelta a la guerra? Es decir, vuelven con fusiles, vuelven con minas, vuelven con cañones, vuelven con armas, vuelven con balas, vuelven con explosivos. ¿Cómo se van a enfrentar? Entonces, negar el uso de la fuerza, a mi modo de ver, de manera como un prejuicio, es un error. Por otro lado, negar otro tipo de soluciones es también un error. Solo va a ir a la intervención militar, no. Hay posibilidades económicas que todavía no se han usado. Si todos los países de América Latina, todos los países miembros del TIAR, si los países de la Unión Europea aplicaran las sanciones personales que han aplicado los Estados Unidos y alguno que otro país a los altos personeros del régimen, la cosa sería muy distinta. España está llena de ladrones y de violadores de derechos humanos que se dan la gran vida disfrutando del dinero robado. Poco hace el gobierno español para perseguirlos, para entregarlos a la justicia. Eso no es una acción militar, pero es una acción que es tremendamente efectiva. Nadie roba para los nietos o para los bisnietos. El que se ha robado un dinero, lo que piensa es en disfrutarlo. Entonces son muchas las opciones que hay. Lo que creo yo que hay que ponerle, Fernando, es un poquito de creatividad y sobre todo de voluntad. Es decir, la crisis venezolana ya no está para declaraciones, ya no está para discursos. La crisis venezolana está para tomar decisiones y esa puerta la abre el TIAR y yo no tengo ninguna duda de eso. Y mi trabajo, siguiendo las instrucciones del presidente Juan Guaidó, es explorar todos los caminos y los vamos a explorar. Señor Tarre, gracias por esta entrevista. Gracias por esta entrevista. Normalmente soy muy criticado, ¿no? por ciertos escenarios que planteo. Y esto todo que acaba usted de decir, yo lo escucho y siento un fresquito, como dicen en Venezuela. Siento un fresquito porque lo mismo he dicho en repetidas ocasiones. Ya bla, 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 el bla, 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 bla ya no sirve de nada. Se han pasado de bla, bla, bla. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay que actuar. Ojalá le digo, señor Tarre, que esto ocurra de verdad. Ojalá cuando se sienten a hablar con los integrantes, los cancilleres del órgano de consulta, ojalá de verdad lo escuchen sin prejuicios. Gracias por lo que está haciendo y gracias por hablar así de bien, señor Tarre, de verdad que me voy a ir a dormir bien tranquilo después de haberlo escuchado esta noche. Mil gracias por esta entrevista. Gracias, Fernando. No, hombre, gracias a usted, gracias a usted. Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. Oiga, qué bien habló, ¿no? Bueno, no sé, yo todavía estoy en shock, así que voy a una pausa, ya vengo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los esfuerzos de su gobierno para reducir el flujo de migrantes que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos. El mandatario mexicano dijo en su cuenta de Twitter que en una conversación telefónica los mandatarios reafirmaron su voluntad de seguir trabajando en este y otros temas. Phone call. El gobierno del presidente de El Salvador, antes de irme le digo esto, Nayib Bukele mantiene la restricción a sus eventos para los periodistas de la revista Factum y el periódico digital El Faro, según denunciaron este miércoles los afectados. El episodio más reciente ocurrió este miércoles cuando al periodista Rodrigo Baires de la revista Factum, es decir, el día de hoy, se le impidió el ingreso a la conferencia donde el gobierno anunció la implementación del Tren del Pacífico. Le dijeron que por orden de la secretaria de prensa no podía entrar. Así lo confirmó a CNN César Faguaga, que estuvo aquí en Conclusiones, el jefe de redacción de Factum. Rodrigo Baires pidió ver esa orden y un militar le dijo que no. Me llamo Baires y le dije que, dijo esto, ¿no? Lo estoy citando, me llamo Baires y le dije que siendo así se regresara, agregó Faguaga. Sobre este incidente, CNN contactó a la Secretaría de Prensa de la Presidencia, pero no hubo respuesta. Un silencio total con este tema ahí, con Nayib Bukele, el presidente. Bueno, pues aquí lo esperamos. Yo lo espero mañana. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. A ver si mañana el mundo cambia, ¿no? Aunque sea un poquito. Pásenla bien.